Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en el presente video de educación cívica comenzaremos a estudiar qué es la ciudadanía, porque el concepto de ciudadanía cambió desde lo que es la antigua Grecia hasta incluso hoy en día, es decir, el siglo XXI. Entonces, vamos a ir a Grecia y vamos a ver qué entendían por ciudadano los griegos. Les cuento que Grecia era, desde el punto de vista político, como vimos en muchos videos dentro de nuestra serie de historia, que están más que invitados a ver, Grecia era, como decíamos, un conjunto de polis o ciudades-estados, cada una con sus propias leyes y su propio gobierno, es decir, eran polis independientes. Vamos a ir agregando, como podía ser Esparta, Atenas, etc. Las primeras personas que van a recibir el título de ciudadanos, les cuento, van a ser ni más ni menos que los habitantes de la polis de Atenas. Entonces, en Atenas se comienza a hablar de ciudadanos, ¿sí? Sus habitantes. Ahora bien, vamos al siglo V antes de Cristo precisamente, porque si ustedes recuerdan, surge en Grecia la democracia. Y es allí en donde la participación directa de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad será un hecho clave. Porque recordemos que en el siglo V, cuando nace esta democracia, de alguna manera, la principal característica de la misma era que era una forma de gobierno donde participaban los ciudadanos del gobierno de la ciudad. Entonces, en la democracia ateniense solamente eran ciudadanos los varones. Vamos a ir agregando aquí. Los varones. Libres, así como también hijos de padre y de madre atenienses. Atenienses, los varones libres, hijos de padre y madre atenienses. Es decir, que un porcentaje reducido de la población era considerado, tal como estamos viendo, ciudadanos. Y claro está que las mujeres, los extranjeros y los esclavos quedaban excluidos de la categoría de ciudadanos. Pero vayamos ya mismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, a Roma, como estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué vamos a Roma? Porque el concepto de ciudadano va a ir modificándose. Durante la llamada civilización romana y de un modo similar al que ocurre en Grecia, como acabamos de nombrar, lo que tenemos que resaltar es que se comienzan a reconocer derechos de ciudadanía, primero a los habitantes de Roma. Entonces, ciudadanos eran los habitantes de Roma, ¿sí? Ustedes pueden ir copiando, y luego a quienes habitaban, mejor dicho, lo que era el territorio del imperio. Y también a los habitantes del territorio del imperio, ¿sí? Recuerden que en nuestra serie de historia tenemos varios videos correspondientes a la historia de Roma. Pero pasemos ya mismo a lo que es la Edad Media, porque el concepto de ciudadanía sigue incluyendo gente, o mejor dicho, por decirlo de alguna manera, va a ir modificándose. ¿Por qué? Porque con la caída del Imperio Romano de Occidente y la entrada de esta Edad Media que estamos mencionando, la noción de ciudadano desaparece y fue reemplazada por las relaciones de vasallaje que caracterizaron al feudalismo. Entonces, hablamos de feudalismo, muy interesante este tema dentro de la Edad Media, y hablamos entonces, ni más ni menos que del vasallaje. Y es aquí donde se establece la relación con el concepto de ciudadanía, tanto que los vasallos trabajaban para los señores feudales y recibían, recuerdan, protección la protección del señor feudal, pero no eran considerados ciudadanos ni eran titulares de derechos políticos. Sigamos un poquito más adelante, tal como estamos viendo en pantalla, vemos la Edad Moderna. Y como ustedes pueden recordar, aquellos que han seguido los videos de historia, la Edad Moderna es ni más ni menos que la etapa de los reyes, sobre todo. Se crearon los estados nacionales y surge el absolutismo monárquico. Y claro está que en el siglo XVII, sobre todo, vamos a ir anotándolo, y 18, comienzan en Europa una serie de revoluciones, las famosas revoluciones
burguesas, ¿sí? Revoluciones burguesas o revoluciones políticas que terminaron con el poder de estos señores, de los monarcas absolutos. En este contexto, entonces, surge nuevamente el concepto de ciudadanía. Surge nuevamente, como decíamos, el concepto de ciudadanía que había quedado olvidado con el tema del feudalismo en la Edad Media. Ahora bien, ¿cómo va a surgir? Surge con el reconocimiento de los derechos políticos y civiles, ¿sí?, a los habitantes. A todos los habitantes, claro, de acuerdo, recordemos, con el principio de soberanía popular y de igualdad de los derechos. Tenemos un video en Cívica que habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se consagra en 1789, en donde comentamos cómo se van a legalizar estos derechos de primera generación. Vamos con el siglo XXI, porque es recién en el siglo XXI, y es aquí donde me quiero detener, en donde podemos ya llegar al concepto actual de ciudadanía. ¿Qué entendemos por ciudadanía? ¿O quién es un ciudadano? Y ustedes ya pueden ir tomando nota, bien atentos. La condición de ciudadanía, o mejor dicho, se entiende por ciudadanía la condición que le corresponde a todas las personas que viven dentro de una comunidad organizada. Toda persona que vive dentro de una comunidad organizada, es decir, un Estado por el cual éste les reconoce y garantiza el goce absoluto de sus derechos. Es decir, aparece el papel del Estado como garante de los derechos humanos del hombre y de alguna manera es el que garantiza esta condición. Entonces, vamos a ir viendo en los próximos videos, indagando un poquito más sobre el concepto de ciudadanía. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.